va dirigido a la institucionalidad de la patria, a esa que nos hizo retroceder más de una década con el fraude de 2009, el de 2013, el de 2017, a esa institucionalidad, pero también a la nueva institucionalidad, a la que representan ustedes, consejeros, a esa nueva institucionalidad que nosotros creemos va a llevar adelante unas elecciones limpias, libres, transparentes y democráticas. Eso es lo que anhelamos como fuerza política popular. Y esas elecciones limpias, libres, transparentes y democráticas solo son posibles si hay transmisión de resultados preliminares y hay huella dactilar. No aceptamos excusas. No aceptamos excusas y menos de procedimientos. El pueblo quiere elecciones libres. El pueblo quiere elecciones limpias. El pueblo quiere elecciones transparentes y quiere elecciones democráticas. Con esas palabras, la precandidata presidencial del Libre, Rixi Moncada, entregó al Consejo Nacional Electoral las planillas de los movimientos que ella lidera de cara a las elecciones primarias, a las que acudirán los 3 partidos mayoritarios que, según también la Secretaría de Defensa, quieren comicios limpios. La precandidata aseveró que confía en los concejales y que ellos podrán cumplir con la demanda popular de encabezar un proceso que no esté viciado y no se parezcan a cómo se desarrollaban hasta antes de 2021, cuando las sensaciones de fraude eran notables. Que sean beneficiados con el voto en su pueblo, sin trampa. Para eso, el TREP y la huella dactilar, que conecte a todos los partidos para evitar que vayan a 3 mesas, es fundamental. Yo confío en la institucionalidad, con TREP y con huella, sin argucias legales, sin límites por razones económicas, sin límites por razones de tiempo, con TREP y con huella. Yo confío en ustedes, con TREP y con huella. Días atrás, la presidenta de la República, Xiomara Castro, mencionó que ella cuenta con información que a algunos partidos políticos les interesa que no haya sistema biométrico, por lo menos en las elecciones primarias, y que no exista un registro que evite que las personas voten en más de una ocasión. De momento, el CNE otorgó a la empresa Smartmatic la licitación para ser la encargada de la transmisión de resultados preliminares electorales en primarias y generales. Sin embargo, el sistema biométrico aún no está definido, ya que el poder electoral requiere de más lectores, tomando en cuenta que para este proceso aumenta el número de ciudadanos habilitados para ejercer el sufragio, a pesar que el CNE dispone de alrededor de 21,000 lectores biométricos. La institución, según trasciende, analiza la posibilidad de adquirir nuevo equipo, y para lo cual ocuparía 275 millones de lempiras extras, es decir, más del abultado presupuesto que aprobó el Congreso Nacional para estos comicios. Por ahora, la mayoría de los partidos políticos exigen un proceso limpio en el que sea la voluntad popular la escuchada, pero sectores no descartan que, a pesar de los intentos por transparentar las elecciones, habrá grupos que busquen influir en los resultados para proteger sus intereses, y precandidatos presidenciales señalan que todavía los grupos criminales están infiltrados en todos los colores de la política hondureña.
Buenos días, Honduras. Buenos días, televidentes del Foro La Entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros esta mañana, precisamente. Hoy ya es miércoles 20 de noviembre del año 2024. Lamentablemente hoy muchos hondureños andan tristes porque nos golearon en México. Pero bueno, el país está inundado, hay diferentes crisis. Y por un partido no hay que andar tristes, hay que tener ánimo de todos modos, solo de fútbol. Hoy vamos a hablar de política. Ya se ha informado en las últimas horas que precisamente hoy se retorna a sesiones en el Congreso Nacional en primera instancia. Pero un tema que también está generando expectativas es lo que escuchábamos y lo que decía la precandidata presidencial por el Partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada. La necesidad de la implementación del TREP y de la biometría sin excusas. Se ha hablado mucho de este tema y para hablar de esto tenemos importantes invitados esta mañana. Saludo en primera instancia a la abogada Silvia Ayala, diputada de Libertad y Refundación. Buenos días, abogada, gracias por acompañarnos. Buenos días, licenciado Fernando, mucho gusto, siempre una alegría estar aquí compartiendo en el foro de Canal 11. Buenos días a los dos diputados que nos acompañan. Doctor Yavés Savillón del Partido Liberal, buenos días. Buenos días, Fernando, saludos a Silvia y a Daniel. Pues esperamos dar luces y ver cómo va la línea partidaria en un tema tan importante que necesitamos transparentar en los procesos electorales. Daniel Disco del Partido Nacional, buenos días. Buenos días, Fernando, buenos días al pueblo hondureño, en especial al de Comayagua, al cual representamos con mucho honor. Buenos días a la colega Silvia y al colega Yabé, listos para debatir aquí los diversos temas que usted ponga sobre la palestra. Sí, abogada Silvia Ayala, ¿qué decir al respecto? ¿Por qué? Bueno, desde Libre y principalmente también la abogada Rixi Moncada hace énfasis que no hay excusas para el TREP y la biometría, cuando, bueno, todos sabemos que para el TREP ya se adjudicó, ya hay una empresa encargada y de la biometría que ya ha sido utilizada en el país en elecciones anteriores. Bueno, pues precisamente porque en el caso de la biometría ya tenemos experiencia en procesos electorales anteriores de cómo se ha implementado y cómo ha sido exitosa esa práctica, y en el caso del TREP pues también se habló que en procesos electorales anteriores, según nos informaban técnicos del Consejo Nacional Electoral, se había hecho la transmisión, solo que no se habían divulgado los resultados, o sea que también ya hay una experiencia en la transmisión de resultados a otros niveles, así es de que sabemos que no hay una justificación para decir que en este proceso electoral interno y primario no va a poder implementarse. Bueno, más que todo en el primario. Así que también tenemos la información de cuántos dispositivos hay como lectores de huella, de la capacidad que hay de poder adquirir los que hacen falta. O sea, todos estos elementos fueron abordados en el Congreso Nacional cuando la Comisión Especial recibió al equipo técnico del Consejo Nacional Electoral. También se había hablado previamente en la Junta Directiva y el presidente del Congreso con las consejeras y el consejero del Consejo Nacional Electoral, precisamente para que ellos nos dieran la información, ellos y ella, si había la factibilidad de poderlos implementar. Dado las respuestas que se nos dieron y dado la información que se recabó y la experiencia en procesos electorales anteriores, es que establecemos que no habría ninguna justificación para que esta transmisión de resultados en los 3 niveles y para que la biometría continuara utilizándose en este proceso electoral. Lo que el pueblo hondureño desea son elecciones transparentes. Lo que el pueblo hondureño desea es tener la certeza de que por esa persona, por quien él o ella ejerció el sufragio, va a ser la persona a la quien se le va a consignar ese voto o esa marca, según sea el caso. No podemos seguir con candidatos y candidatas inflados, no podemos seguir con candidatos y candidatas que en las elecciones primarias sacan una cantidad abrumadora de votos o de marcas y en las generales entran por residuo electoral o quedan fuera precisamente porque lo que había habido era una manipulación a nivel de las elecciones primarias al interior de cada uno de sus partidos. Abogada, pero yo escucho a la precandidata Moncada al decir que no hay excusas, es porque, cuando el río suena es que puede traer piedras y sospechan de que habría alguna estrategia de alguien por no implementar estos mecanismos.
Recuerde que en el Congreso Nacional hubo resistencia, hubo oposición a la transparencia en los resultados electorales y hubo oposición de las personas que se han valido de este tipo de métodos precisamente para poder salir como candidatos. En el caso de las mujeres, por ponerle un ejemplo, la mayor parte de las mujeres, porque en las primarias, se implementa la paridad, que es el 50% de mujeres, y se implementa la alternancia, que es la trenza. Pero a las generales, ¿cuántas pasamos? Somos un Congreso que no tiene ni siquiera el 30% de mujeres propietarias. ¿Qué es lo que sucede? Las primarias las dejan a la mayoría, porque es un proceso electoral en realidad bastante fuerte, donde lo que se impone ahí son los liderazgos tipo caudillismo en cada uno de los municipios, de los departamentos, donde lo que se impone es una estructura o donde lo que se impone son los recursos económicos. Entonces necesitamos, como le decía, transparentar ese proceso electoral para que las personas que lleguen a las generales sean las personas realmente escogidas por la militancia de cada uno de los 3 partidos políticos, en este caso, que vamos a ir a proceso electoral primario el 9 de marzo próximo. Lo que nunca antes ha pasado, ¿verdad? Porque es de pleno conocimiento que hay ahí muchos líderes que han llegado al Congreso Nacional porque han utilizado algunas, como decimos, algunas mañas. Doctor Savión, desde el Partido Liberal, ¿cuál es la posición que tienen ante estos temas tan importantes? Total a favor de la transparencia, pero fíjese que parece algo, como nosotros sí entendemos todo lo que es el sistema y qué significa, pero una buena parte de la población, casualmente ayer, estaba en una reunión y me abordaron un grupo de personas, bueno, ¿qué es eso del TREP? Entonces fíjese que a veces cometemos el error nosotros mismos hablar de estos temas en ciertas reuniones y no explicamos. El TREP, porque tal vez una parte de la población sabe y otra no, es un sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. Entonces eso lo debe de saber la población. Y para que ese sistema se implemente en nuestro país, obviamente necesitamos algunas características tecnológicas. No, lastimosamente, y ojalá se pudiera implementar en el 100% de los centros de votación en este proceso primario. Lastimosamente no creo que sea posible porque depende mucho de la conexión de internet. Habría que preguntarle a los técnicos del Consejo Nacional Electoral si por lo menos el lector de huellas sí se puede implementar, porque ese es un dispositivo sencillo que perfectamente con un software puede ir aparejado y aunque de repente no haya internet en ese sitio, pero sí se puede emparejar con la computadora para que ahí nosotros tengamos la certeza que si 100 van a ir a votar, aparezca en el acta 100, porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Lastimosamente, y eso desde que yo participo en 3 procesos electorales, muchos de nosotros tenemos más tensión por mandar a gente que realmente respete la voluntad en los procesos internos que en las generales, que es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque en el proceso interno los diferentes candidatos de un mismo partido lastimosamente quieren salir a como sea y a como dé lugar. Entonces, cuando se implementan ese tipo de prácticas fraudulentas, es que tenemos un Congreso Nacional con personas que ni siquiera yo les he escuchado hablar una tan sola vez. Entonces, ese tipo de personas hace competencia desleal por 2 razones. 1, porque hace fraude, y 2, porque tiene capacidad económica muchas veces para movilizar personal, para comprar votos y para arreglar muchas cosas aquí arriba en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, que la vigilancia es a 3 niveles, a nivel de la mesa, a nivel de la capacitación del personal que uno manda. Yo, en los 3 procesos que me he enfrentado, yo sí he tenido la fuerza de mandar a todo mi departamento, todas las personas. No he dejado ni una tan sola mesa descubierta, porque ahí es donde se aprovechan esos que están acostumbrados a hacer eso. Pero lo otro también es cerciorarse que aquí,
esos sistemas, esos software, porque por desconocimiento le tenemos mucho miedo a la tecnología. Y por lo que pasó ahorita en Venezuela, que nunca presentaron las actas, etcétera, etcétera. Entonces, le tenemos miedo a la tecnología, pero una tecnología supervisada por todos los que tengan que ser supervisados, no solo por autoridades locales del país, sino que por también la comunidad internacional. La tecnología no tendríamos que tenerles miedo y nos garantizaría un Congreso Nacional verdaderamente electo por el pueblo. Sí. Ahora, ¿usted cree que no debe de haber excusas? Porque se ha hablado mucho del sistema biométrico, que no hay el equipo suficiente, que solo hay 19,000 y se ocupan 25,000. Mire, es falta de voluntad. Yo estoy sumamente preocupado porque Finanzas no ha tenido la agilidad que se requiere para ese tipo de cosas. Le voy a decir, la unidad política limpia la tienen como un cascarón viejo. Y eso es algo importante que va emparejado con estos procesos. Mire, si la unidad de política limpia desde ya debería estarnos supervisando a todos nosotros, sí, desde la comunidad que vamos a regalar un balón de fútbol o un uniforme, desde ahí deberían de ir contabilizando. Pero ahorita no les han dado el presupuesto, entonces tienen computadoras prestadas, o sea, realmente son una figura decorativa. Entonces, desde ahí viene la transparencia. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no le han dado el dinero a la unidad de política limpia? ¿Qué ha pasado? Porque no han hecho unas compras. Ya tienen, si los 3 concejales tienen ya la autorización para hacer una compra directa, y si esos aparatitos, ¿qué tanto pueden costar esos aparatos? Si no son realmente algo así como que están en la luna. Entonces, por lo menos el lector biométrico debería de estar en todas las urnas de este proceso electoral primario. Sí. Daniel Disco, ¿cuál es la posición desde el Partido Nacional sobre estos temas? Sí, muy bien. Quiero rescatar lo último que dice el doctor Savillón y me uno a eso. Mire, la unidad de política limpia está sin presupuesto y es importante decirle algunas cosas al pueblo hondureño. Ya estamos viendo en ciertos departamentos ciertas personas que llevan ya varios meses en campañas abiertas, doctor, ya promocionándose, gastando cualquier cantidad de dinero, cosa que está prohibida por la ley, porque la campaña se abre en enero. Entonces la unidad de política limpia está sin las armas para poder auditar esta gran cantidad de capitales y fondos que se están viendo en campañas políticas. ¿Y por qué digo esto? Porque si lo están haciendo ahorita, ya no me quiero imaginar la cantidad de dinero que van a pretender mover para unas elecciones primarias, para comprar voluntades, para tener control de las mesas. Y si no existe la observancia de parte de las autoridades competentes, pues es muy peligroso que nos estemos enfrentando a otros tipos de fraude, porque el fraude no solo pasa en la mesa, el fraude también es la compra de votos, el fraude también es el ventajismo, así que hay que agilizar el presupuesto de esta gente. Por otro lado, como Partido Nacional, de hecho, si nosotros hemos sido quienes, o los abanderados de muchas reformas electorales, ya el periodo pasado tuvimos biometría para las elecciones generales, salió muy bien, así que nosotros no nos vamos a oponer a eso, no nos vamos a poner un TREP. Al contrario, estoy de acuerdo con que se respete la voluntad popular, con que ya no tengamos aquellos diputados que sacan 20 votos, pero en el acta aparecen 200 votos. Lo único que nos preocupa un poco es quién nos va a asegurar la eficacia de esta tecnología, porque aquí, solo aquí en Honduras, por ejemplo, Pueblo, usted recuerda, no hace mucho, una compañía telefónica fue hackeada. Allá anduvieron sus datos dando vueltas por todos lados y todo el mundo lo supo. Aquí han sido hackeados bancos, se han caído sistemas grandes. Entonces, en este tema electoral tan delicado, tan complejo, ¿quién nos va a dar la garantía o quién nos va a asegurar que este es un sistema blindado y que no va a ser alterable de ninguna manera? Estas cosas las quiere saber el pueblo hondureño porque quiere tener la certeza de que se va a respetar lo que diga en las urnas. Pienso que los partidos debemos dar un ejemplo democrático ahorita que vamos a elecciones internas, pero para eso tenemos que tener la certeza de que el sistema va a funcionar al igual que el TREP. Así que en este sentido, como Partido Nacional, no nos vamos a oponer de ninguna manera a este tipo de cosas que vienen a fortalecer la democracia, pero sí queremos ver que efectivamente funcionen, que no vaya a haber ninguna posibilidad de desde afuera manipular los resultados. Y yo he escuchado con el lector de huella, o sea, eso está bien, pero
¿cómo va automáticamente? En teoría nos han planteado que si usted va a votar a la urna del Partido Nacional, va a quedar ya anulado para ir a meterse a la de Libertad y Refundación y a la del Partido Liberal, pero este debe ser un sistema sincronizado, bastante complejo, que no sé a dónde va a llegar. No en todo Honduras hay internet, hay comunidades muy alejadas que todavía no hay ni energía eléctrica. Entonces queremos ver si esto efectivamente va a ser factible. Otra cosa, ¿cuánto tiempo va a tomar montar estos aparatos? Porque en lo que llega la maleta electoral, en lo que se instalan estas cosas, en lo que arranca la votación, todas estas cosas tenemos que tomarlas en cuenta y esperamos que la gente del CNE pues, nos pueda dar una explicación más amplia sobre qué pretenden y cómo va a funcionar la elección primaria. Sí, yo no quiero agotar el tema de la política limpia y el tema de las campañas, más adelante lo vamos a tocar. Vamos a seguir con este tema biométrico y del TREP. Abogada, también se había preguntado porque, no se sabe. Ya el TREP fue adjudicado, está Smartmatic, como la empresa encargada, pero la gente se preguntaba, ay, ¿qué pasa con la biometría? Hay quienes dicen, no, que ya se utilizó, lo mismo que le mencionaba yo, que solo hay 19,000 equipos. ¿Qué puede pasar con esto? Hay que adquirir los equipos que hacen falta. Mire, todo lo que se ha planteado aquí como preocupaciones o como dudas son superables. En primer lugar, el Partido Nacional ya se opuso en el Congreso. Fue el Consejo Nacional Electoral el que decidió la implementación de estas dos medidas para transparentar los procesos electorales. Recuerda cuando estábamos aprobando precisamente el presupuesto para las elecciones primarias, cómo se dio esta discusión, este debate en el Congreso Nacional y la oposición que hubo. Ahora, ¿cuál es la situación? El lector de huella lo único que requiere es la compra de los dispositivos. Hay programas que pueden servir para garantizarle al pueblo hondureño que la persona que ejerció el sufragio en una mesa electoral no lo vuelva a ejercer ni en otra mesa del mismo partido, ni tampoco en la mesa de otros partidos. Mire, ha habido casos, por ejemplo, en un municipio de mi departamento, donde se logró, el mismo Consejo Nacional Electoral envió a escrutinio especial miles de actas. ¿Y por qué lo hizo? Lo envió en ese caso, ese municipio de mi departamento, porque la misma carga electoral que está asignada a una mesa, la tienen igualita esa carga electoral los tres partidos. O sea, son los mismos ciudadanos los que están habilitados para votar. ¿Y qué era lo que sucedía? Sumando la cantidad de votos en cada uno de los partidos había urnas que tendrían más de 900 votos, cosa que es imposible. No cabía dentro de las posibilidades matemáticas porque la carga electoral era 300 cuando mucho. ¿Qué fue lo que sucedió? Automáticamente esas actas fueron enviadas a escrutinio especial. Ahora, ¿qué es lo que nos va a permitir este lector de huella? Evitar que ese tipo de situaciones se den. ¿Se puede implementar el programa? Claro que se puede implementar. ¿Usted se acuerda cuando cambiamos a la papeleta esa, al sistema preferencial abierto, que aprobamos esa papeleta con el montón de fotos? ¿Qué es lo que nos decían cuando se estaba planteando esa posibilidad? El pueblo hondureño es analfabeta, se van a confundir, van a hacer más marcas de las que corresponden y van a anular el voto. Nos dijeron un montón de cosas para que no se pudiera dar ese avance en cuanto a la transparencia y a la democracia participativa en los procesos electorales. ¿Qué sucedió? El pueblo hondureño perfectamente puede utilizar ese tipo de papeleta y no ha habido problemas, sobre todo en los departamentos donde hay mayor cantidad de diputaciones a escoger. Luego, con el caso de la transmisión de resultados, mire, los técnicos llegaron al Congreso Nacional y cuando llegaron al Congreso Nacional había representantes de todas las bancadas en esa comisión. Los representantes de cada una de las bancadas, en el caso del Partido Nacional, que si no me equivoco fue el diputado Márquez, su jefe de bancada del Partido Nacional, el que estuvo ahí haciéndoles todo tipo de preguntas a los técnicos. Sin mal no recuerdo, ¿verdad? Pero sí, con toda certeza hubo una persona del Partido Nacional en esa comisión especial. Entonces se les preguntó a los técnicos si era posible la implementación de estos mecanismos, si técnicamente era viable, si había la posibilidad,
y también se preguntó precisamente en los lugares donde no había acceso a internet si iba a haber algún problema. Se nos dijo que había sistemas que no requerían de internet para poderse implementar. O sea, tecnológicamente hay una gran cantidad de opciones que se pueden utilizar ahora y no subestimemos las capacidades. En el CNE, cada uno de los 3 partidos políticos que vamos a elecciones primarias tiene un director técnico. Y asumo que cada partido envía a la persona con mayores capacidades. Entonces, cada uno de ellos puede establecer la viabilidad o puede establecer las alertas también que pudieran darse de cara a una situación en la que hubiera problemas de conectividad, en la que hubiera otro tipo de problemas técnicos que pusieran en riesgo el proceso electoral. Entonces me parece que por esa parte debíamos estar tranquilos. En el caso del Partido Nacional es la consejera que representa a su partido la que está al frente del organismo electoral en este momento. Entonces me imagino que también para ellos es también una mayor garantía que sea ella la que está al frente. Y lo importante es que este tipo de mecanismo, más la acción que realicen las 2 consejeras y el consejero, es lo que debe darle, no a nosotros y nosotras, a los aspirantes, al pueblo hondureño, la certeza de que los resultados que arrojen estas elecciones van a ser los que el pueblo hondureño decidió. Y como le decía, en el caso de esta transmisión de resultados, lo mencionó el diputado Yahvé Savillón, son resultados preliminares. Y lo otro importante, se nos decía que se quería hacer un proceso electoral estrictamente digital. Eso nunca estuvo planteado sobre la mesa. Lo que se planteó era que se iba a digitar el resultado del acta, pero cada uno de los representantes en mesa se va a ir, así como se han ido en todos los procesos electorales, con su acta original en mano. O sea que va a haber siempre la posibilidad de cotejar, porque hasta después de que se haya firmado por todos los representantes de la mesa el acta es que se va a digitalizar. Así que hay varios mecanismos que garantizan desde la Junta Receptora de Votos, la transmisión y luego el manejo en el Consejo Nacional Electoral. Por eso es que decía la abogada Rixi Moncada, no hay excusa, porque mecanismos hay, porque recursos hay, porque la experiencia en la implementación de estos 2 sistemas ya se ha dado en procesos electorales anteriores. Recuerde que la abogada Rixi Moncada fue consejera del Consejo Nacional Electoral y conoce internamente cuál es el manejo que se da en este tipo de procesos electorales. Entonces, por eso ella les decía que no se admiten excusas y que confiaba en que ellas y él como consejero le ofrecieran al pueblo hondureño un proceso electoral transparente. Bueno, yo le escuché que les dijo a los consejeros que con 3 biometrías sí confiaba, les dijo. O sea que si no... así debe ser. Si no lo implementan, por algo es. Sí. Doctor, ¿qué garantía de elecciones limpias te dará el TREP y la biometría? Bueno, mire, recuerde de que es algo que debemos de institucionalizar en el país, porque es vergonzoso que digan elecciones estilo Honduras. ¿Qué significa eso? Que no necesariamente el que tiene la voluntad popular es el que está representando en el Congreso o el que es alcalde, incluso el que es presidente. Ya lo tuvimos, y con todo el aprecio que le tengo a Daniel por paisano, ya lo tuvimos en el 2017. Que ese sistema falló, se cayó el sistema 600 y pico de veces, después salieron votos recién planchados, bueno, ya eso ni me quiero acordar porque fue una crisis terrible la que pasó en el país. Pero realmente nosotros ya tenemos que empezar a ver más allá, si este país se está hundiendo. Yo realmente anhelo, y ojalá esta vez sí se puede hacer, la implementación del TREP y la biometría, si se pudiera en todos los centros, fuera fabuloso. Porque así realmente ya el que ganó va a estar realmente pues con el respaldo del pueblo, ya la gente no va a tener la desconfianza, y el que perdió, obviamente, algunos pues la mayoría van a aceptar y otros pues probablemente no acepten, pero ya el pueblo va a saber que fue un proceso pues transparente. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Mire, hay que hacer obviamente un mapeo, no sé si el Consejo Nacional Electoral tendrá un mapeo de
todos los centros electorales en los cuales sí podemos tener conexión de internet, pero hay telefonías, estas compañías que están en el país, que perfectamente pueden. Incluso ahora, y no es que le esté haciendo publicidad también, pero con Starlink también se puede llevar internet a la conectividad hasta el último lugar postergado del país. O sea, aquí ya no es excusa. Lo otro, el software. Tenemos que estar vigilantes en el software. Tenemos que poner los espejos y los resguardos necesarios y la veeduría necesaria de las compañías tecnológicas, que si tenemos que contratar, o el Consejo Nacional Electoral tiene que contratar una compañía que venga a hacer una auditoría interna, o por qué no decirle a organismos internacionales amigos que vienen a transparentar ese proceso, que vigile, que supervise tanto el software como ya el sistema electoral en campo. Lo otro, la capacitación técnica. Miren, en el caso de nosotros, estamos hablando ahorita de procesos internos. Perdón. En el caso de nosotros, en el movimiento del compañero Jorge Cali, Juntos por el Cambio, ya tenemos todos los técnicos, no solo los que tiene el Consejo Nacional Electoral, ya tenemos toda la cantidad de técnicos en los 18 departamentos. Es más, tenemos los técnicos que van a capacitar a otros técnicos. Ya estamos adelantándonos en eso. Obviamente necesitamos que el Consejo Nacional Electoral ya nos diga cuáles son las pautas, cuáles son los manuales, para nosotros ir avanzando y en la capacitación, porque ese es el otro problema. A última hora se están capacitando la gente y obviamente eso es un retraso, porque en las capacitaciones que se dan en las mesas debemos de mandar a gente con cierta capacidad de manipular tecnológicamente los aparatos. Si él no le va a tocar la computadora o supervisar el sistema de huella dactilar, pero por lo menos debe de saber cómo funciona el sistema. Entonces nosotros ya nos estamos adelantando a eso. Lo otro que tenemos que estar vigilantes es que todos esos sistemas funcionen. Y tenemos en enero a más tardar, a principios de enero a más tardar, tenemos que empezar a probar el sistema, pero no solo una vez. Yo me recuerdo la última vez en el proceso electoral general que se implementó por primera vez este sistema, comenzando unas 2 semanas pruebas y fallaban. Yo me recuerdo que nosotros mandábamos los técnicos y falló en tal lado, falló en un montón de lados, fallaron. Y creo yo que, no sé, no tengo el dato exacto, pero en un 48% de los lugares fue que se transmitió de forma correcta, en los otros no ocurrió. Entonces, por lo menos deben de haber 3 pruebas, por lo menos. Y si tiene que haber más, tienen que haber más pruebas para que ese sistema esté funcionando al 100%. Porque, ¿qué es lo que pasa? A última hora solo hacen una prueba y después, ya en el proceso electoral, empieza a fallar. Entonces, yo creo que eso tiraría opacidad al proceso. Entonces, capacitación técnica de las personas, que es responsabilidad de cada movimiento, de cada instituto político, tenerlos. Veeduría de los software, que el software tenga la veeduría, tenga todos los espejos o el blindaje necesario para que no haya fraude. Y número 3, hacer todas las pruebas necesarias en todos los rincones del país donde se va a implementar y garantizar la accesibilidad al internet. Ahora ya no hay excusa con la tecnología para que la escuela más chiquita tenga internet. O sea que cualquiera de los políticos, si no hay un TREP, si no hay una biometría, corren riesgo de que los dejen fuera. Por ejemplo, ¿cómo está este caso en el Partido Nacional? ¿Hay desconfianza interna, dijo? No, mira, hay algunas cosas que hay que decir. La gente del gobierno tiene la extraña necesidad de estar peleando con fantasmas. Nosotros no hemos estado en contra de la biometría ni del TREP, si en un gobierno nacionalista es que se implementó. De lo que estuvimos en contra es que en una norma secundaria, como era el presupuesto, estuviéramos modificando la ley electoral. Por eso respetamos la decisión de los consejeros del CNE, donde nuestra representante votó a favor de todas estas cosas.
En el tema biometría, yo reitero, claro que estamos de acuerdo, y de hecho personas jóvenes como yo, más bien nos beneficia, porque los jóvenes no tenemos aquellos grandes capitales o aquella gran posibilidad de manipular a la gente, como lo puedan tener algunos caudillos que ya con los años tienen ciertos trucos, por no usar otra palabra, para controlar las mesas electorales. Entonces, si a determinada mesa electoral van a llegar 20 o 30 ciudadanos a votar, pues que eso sea lo que arroje el acta, que eso sea lo que arroje la urna, pero que no suceda lo que ha pasado históricamente, que hay urnas donde el 100% de los votantes le dieron el voto a determinado candidato a diputado, cosas impresionantes que se dan en las internas aquí en el país, o cosas donde tal vez el candidato presidencial sacó 30 votos, el candidato alcalde 40, pero determinado diputado 250 votos. Entonces, todo este tipo de manipulación tiene que terminar. Ha sido una praxis en los 3 partidos políticos, no lo vamos a desconocer, pero que se debe determinar con este tema de la biometría y con el tema del TREP también estamos de acuerdo, solo hay que ver bien cómo se va a transmitir, desde dónde se va a transmitir y si esto definitivamente va a dar una muestra confiable, que no sea algo diferente a cuando ya ingresen las actas. Nosotros estamos totalmente de acuerdo como instituto político en que se venga a fortalecer la democracia, una democracia bastante débil, bastante frágil, un sistema bastante golpeado donde la población ya poca credibilidad tiene en la institucionalidad, pero en marzo tenemos un interesante ejercicio en el cual los 3 partidos políticos podemos dar un buen ejemplo, podemos darle a nuestra militancia, digo esto porque las internas prácticamente solo con la militancia de los partidos, salvo que usted tenga un muy buen amigo que lo quiera tanto que se va a ir a meter a la urna de su partido para respaldarlo, pero caso contrario ahí solo va la gente fuerte o los militantes fuertes del Partido Nacional Liberal y Libertad y Refundación, y que salga lo que tenga que salir, que ya no tengamos más resultados inflados, y en eso nosotros como Partido Nacional acompañamos, confiamos en nuestros representantes, confiamos en José López y en los demás técnicos que tenemos ahí en el CNE de que se va a respetar la voluntad popular, así que le decimos al pueblo hondureño que el Partido Nacional como partido demócrata, como partido que siempre ha permitido que las demás fuerzas políticas tengan representación, nosotros estamos a favor de la biometría, estamos a favor del TREP, únicamente pidiendo que se dé la certidumbre de que el sistema va a funcionar, porque está bien, los técnicos dan una explicación, pero como ya lo dijo el colega Savillón, hay que hacer pruebas de transmisión de este sistema, hasta que se dé la certidumbre de que no va a haber ningún tipo de falla en la transmisión de resultados. Sí, bueno, preparemos una pausa, vamos a nuestra primera pausa comercial. Abogada, bueno, este TREP, hay mucha gente, como decía el doctor Savillón, que tiene muchas dudas, es sencillo. Ahora, tiene que concordar lo que se envíe en el acta digital con el acta original, porque para los que no entienden, el TREP, bueno, usted tiene aquí el acta, donde están los resultados de la mesa, y el TREP, me imagino yo, es que le toman una foto y le envían por ejemplo, al Infopa, donde está el CNE, y bueno, debe de ir qué número de acta es, y si llega. Y ahí es donde pueden haber problemas. Si llega el acto original con el mismo número y todo, y con votos distintos, ahí sí puede haber alguna preocupación y se espera que esto no pase. Abogada, brevemente, porque vamos a una pausa. Es correcto, pero para eso cada uno de los representantes en la Junta Receptora de Votos tiene su acta, y tiene su acta que debe concordar con el acta original en físico, y tiene su acta que debe concordar con la transmisión que se realizó. Recordemos que la transmisión solo se va a dar después de que cada uno de los y las integrantes de la Junta Receptora de Votos haya firmado el acta. Hasta después se hace la transmisión, que es la que se va a contabilizar aquí en Tegucigalpa por el Consejo Nacional Electoral. Continuamos en el foro, la entrevista de Canal 11, doctor Savillón, luego de haber abordado esta situación de la biometría, del TREP, ¿cómo mira usted el tema político en nuestro país? Bueno, ya ha avanzado el cronograma electoral, vimos lo que sucedió este pasado lunes, con la inscripción ya formalmente ante el CNE de las planillas, se dio un acto de violencia, bueno, decía Jorgito Zelaya y otros precandidatos que bueno, es evidente que el narcotráfico se ha infiltrado nuevamente en las campañas políticas. ¿Cómo mira usted todo este panorama?
Bueno, creo que debemos de ser muy prudentes, debemos de ser responsables. Mire, la clase política, y cuando digo clase política es en general, ahí nos metemos todos, no hemos dado el mejor ejemplo de tolerancia. Si bien es cierto, yo puedo disentir tanto con Daniel como con Silvia, pero tenemos algo en común, que queremos que este país salga adelante. Y eso realmente debemos de transmitirlo a la población. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nosotros sí podemos llegar a acuerdos, sí nos podemos sentar en el Congreso Nacional y las cúpulas de los partidos sí se pueden sentar, pero esos acuerdos generalmente no bajan a la base. Y la base piensa que tiene la verdad absoluta. Eso se ha transformado en violencia. Y a la larga, un ambiente de violencia no contribuye en lo más mínimo a los procesos democráticos. La violencia engendra que lastimosamente no pueden ir a votar un montón de personas. Y aquí necesitamos que este proceso electoral que va a ocurrir ahorita, tanto el interno como el general, sea un proceso masivo, una votación incluso mejor de la que pasó en el 2021, porque eso le da legitimidad al próximo presidente que va a salir electo, obviamente, en el proceso 2025. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente nos hemos dedicado a imponer a la fuerza nuestras ideas, nuestros pensamientos. Y lastimosamente, yo tengo que decirlo, ha contribuido en mayor o menor grado los institutos políticos, pero en este momento se mira muy mal, y yo se los digo con todo respeto a algún par de amigos, porque algunos sí los considero amigos, que son todavía ministros del gobierno de la presidenta Xiomara. Ellos son funcionarios ya de alto nivel y no le están ayudando en lo más mínimo al gobierno cuando dicen palabras soeces en un tweet o sale en un medio de comunicación tan prestigioso como este. Realmente se miran muy mal. Tienen que entender que son ya ministros de un gobierno, y el gobierno, cuando se transforma en sí, ya es un gobierno para todos los hondureños, no solo para un solo partido. La forma de pensar diferente no le da el derecho de atropellar, de decir vos estúpido, vos que no sabes nada, vos que das intereses a este y otro. Te podemos decir o podemos expresar nuestras formas de pensar realmente sin insultar, porque eso va crispando el ambiente político y al final eso repercute en los procesos democráticos. Creo que debemos de bajar el tono, debemos de mirar más allá en el horizonte, que realmente necesitamos ser creativos y volver a hacer que la población crea en los procesos electorales, porque ¿qué es lo que pasa actualmente en este momento? Ya nadie cree en nadie. ¿Qué es sinónimo en este país de ser diputado? Mire, a veces los médicos, cuando entramos a política, es algo difícil porque los médicos, y cuando tenemos la vocación de servicio, es bonito porque cuando uno como médico lo quiere todo mundo, lo saluda con respeto, lo abraza y le dice, mire, usted tal vez no se acuerda, pero usted me salvó a mi hijo, mi hija, o usted me curó a mi madre, a mi padre. Entonces, es bien bonito recibir el cariño de uno como médico. ¿Cuál es el problema cuando eso se traslada a la política, al diputado? Todo el mundo le dice a uno hasta de lo que se va a morir. Y hay diputados buenos en el Congreso Nacional, y hay diputados honestos, y hay diputados de los que trabajan fuertemente el Congreso Nacional. Aquí tengo dos. Silvia trabaja un poquito más por las comisiones que está. Su servidor también trabaja. Cuando todo el mundo estaba en paro, nosotros estamos trabajando con la Comisión Anticorrupción, trabajando el proyecto de decreto, que ahí está todavía dormidito, en la que nos quitáramos la inmunidad parlamentaria. Entonces, pero ¿qué es lo que nosotros realmente estamos haciendo? Contribuimos a que ese ambiente de polarización que hay en la sociedad se incremente más. Mire, aquí el país, si no sale adelante
ya sea rojinegro, ya sea chele, ya sea nacionalista, este país se va a hundir. Tenemos grandes retos, grandes problemas, así que yo creo que en el ambiente de cordialidad que deberíamos y en la divergencia de pensamientos que deberíamos de tener, deberíamos de bajar un poco el tono. Yo lamento realmente el acto de violencia que se dio, que pues tirado un objeto y golpearon a una muchacha, creo yo que era del Partido Nacional. No hay necesidad de hacer ese tipo de cosas, porque al final todo eso repercute en que las votaciones pueden bajar en el proceso electoral, tanto primario como en el general 2025. Sí, Discua, ¿cómo mira usted esta situación política? Sí, mire, yo lo que siento es un alto clima de confrontación en la sociedad hondureña. Por ahí hay un escritor que se llama Moisés Naín, tiene varios libros y habla mucho de la polarización política que suele darse en determinados países, y Honduras no es la excepción. Yo siento que tenemos clase política quizás encima de nosotros que se ha enfrascado mucho en eso, en confrontarnos, en confrontar a los hermanos hondureños, en ser bastante violentos. Y no digo que todos, pero sí hay un ala del Partido Libertad y Refundación bastante violenta, bastante confrontativa. No sé por qué, pues ellos tienen como ese ADN de tener que estar siempre confrontando a otras personas solo por pertenecer a otro instituto político. Y ser de diferentes institutos políticos no debe ser una causa para levantar banderas de violencia y de lucha, como lo que pasó con esta muchacha, con esta compañera precandidata, y también condeno cualquier agresión a cualquier miembro de cualquier partido político. No se justifica que agredan a alguien de Libertad y Refundación, no se justifica que agredan a alguien del Partido Liberal ni del Partido Nacional, pero claro, yo entiendo. ¿Qué pasa cuando en el Congreso vemos este tipo de pleitos donde, en honor a la verdad, nunca veo al doctor Llavé ni a mí, pues siempre nos apartamos a un ladito? Pero esta confrontación no es un buen mensaje para la sociedad. Entonces me preocupa, mejor dicho, que si no bajamos los ánimos, si no hacemos ciertas treguas para el proceso interno y para el proceso general, esto se puede poner peor. Puede crecer la confrontación por luchas ideológicas o por seguir a determinados caudillos de determinados partidos políticos. Yo lo que le puedo decir al pueblo hondureño, usted no sea enemigo de su vecino solo porque es de otro partido. Si más bien sírvale en lo que pueda. No tomemos este ejemplo. Al final la democracia, aunque es un mal sistema, como decía Winston Churchill, pero con la salvedad de que los demás son aún peores, entonces la democracia es eso, respetar lo que la mayoría quiere. Así que debemos de respetar, mire, si la mayoría del pueblo quiso que Xiomara Castro fuera presidenta, pues ahí está, pues. Yo no me voy a sacar un garrote para darle en la cabeza al miembro de otro partido por eso. Debemos respetar las diferentes formas de pensar. Y yo pienso que como partidos políticos, si no pensamos en el país, porque al final en el país vivimos todos, este país, si está bien, nos va a ir bien a todos, pero en este momento hay bastante desesperanza en la población hondureña. En este momento la gente ya no cree en nadie, la gente ya no cree en aquel diputado, en aquel alcalde, en aquel que aspira a presidente, y que nosotros mismos, digo nosotros en general como partidos, hemos provocado esto, la falta de credibilidad de las personas, porque se viene de 12 años de gobierno del Partido Nacional. Yo no digo que estuvo todo mal, pero sí hubo muchos errores que nos pasaron factura. Entró un gobierno de Libre en alianza con el ingeniero Narrala, con muchas expectativas, y tampoco el pueblo hondureño se siente satisfecho. ¿Qué queda? ¿Qué le digo yo al hondureño? Escoja bien aquellas personas que lo van a representar. Fíjese bien en los candidatos de cada partido. Ahorita vamos a una primaria, pero luego en la general, fíjese bien en quién puede efectivamente hacer algo para que el país salga adelante. Pero si seguimos eligiendo al que más regala, al de la mejor canción, y si seguimos votando por este tipo de cosas, difícilmente el país va a progresar. Por eso es que algunos diputados ni llegan al Congreso o no se les ve ningún tipo de acción, porque ya hicieron su inversión en la campaña y ahora que están en determinados puestos defienden otros intereses. Sí, abogada Silvia Ayala, han dicho varios. Bueno, yo escuchaba a Narrala que decía que el tema del narcotráfico, el crimen organizado, sigue infiltrado actualmente
en la política hondureña y en las campañas. ¿Cómo miran desde Libre esta situación? Bueno, ahí primero quisiera referirme a varios de los comentarios que hicieron los diputados que me antecedieron. Mire, efectivamente vivimos en un país violento, vivimos en un país donde si usted se le pasa enfrente a alguien en el tráfico, se expone a que lo insulte, a que le lance un objeto o peor aún, a que se baje y lo confronte. O sea, vivimos en un ambiente donde vemos lo que se dio al final de un partido de fútbol donde habíamos ganado, donde estábamos contentos y contentas. Hubo una provocación y hubo una reacción. Vivimos en un país que el golpe de Estado vino a endurecer o a recrudecer esa confrontación que había. O sea, yo quisiera que no olvidáramos que hubo personas a las que nos reprimieron, que hubo personas que vimos cómo violaban a otras compañeras, que hubo personas que estuvimos ahí, además de siendo reprimidas y reprimidos, que perdimos compañeros, que hubo persecución también desde el punto de vista legal, se instrumentalizó el sistema de impartición de justicia para criminalizar a luchadores sociales, a defensores ambientalistas, a defensores de los territorios que originalmente le pertenecen a los pueblos, de diferentes pueblos de nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se dio una situación en la que se agudizaron estas diferencias, porque ahí solo había, como en este momento, dos opciones. ¿Qué es lo que sucede ahora a nivel político? Mire, aparte de los actores que mencionaba el doctor Yavés Avillón, se nos olvidaba uno, y yo lo digo con mucho respeto, los medios de comunicación. Todos los días los medios de comunicación publican, algunos de ellos, solo cosas negativas. Todos los días los medios de comunicación nos dicen esos diputados que no sirven, esos diputados que no trabajan, esos diputados, sin hacer las diferencias de los que sí trabajamos, de los que sí estamos aquí cumpliendo con la labor que se nos confirió. Si usted hablara con los guardias, con el que está en el ascensor del Congreso o con los guardias que están ahí, le pueden decir quiénes somos los diputados que llegamos todos los días, a qué horas llegamos y a qué horas nos vamos de ahí, trabajando, aparte de las sesiones, sin contar las sesiones. Lo otro que decía el diputado Discoa, diputados que llevamos 2 años y 9 meses y nunca han hecho uso de la palabra en el Congreso. Entonces, ¿para qué aspiraban a ser diputados o diputadas? O tenemos también el caso, y por eso yo presenté, es que no solamente es decirlo, sino que buscar cómo resolver eso. Por eso presenté un proyecto para reformar la ley orgánica del Congreso, para que los diputados y diputadas que no cumplen trabajo de comisiones y que no llegan a trabajar, no se les pague el salario, mucho menos los viáticos. Esos diputados que dice el diputado Discoa, que no vienen a sesiones, mensualmente se les deposita su salario y los viáticos. Eso es inmoral, eso es corrupción, no se puede seguir tolerando por parte del pueblo hondureño este tipo de acciones. Pero ¿qué es lo que sucede? En este momento legalmente no se les puede retener el salario ni deducirla. Por eso se presentó el proyecto. Esperamos que pronto esté agendado para su discusión en el Pleno. En este momento está en comisión de dictamen. ¿Qué es lo otro que sucede? Cuente con mi voto. Gracias. ¿Qué es lo otro que sucede? Y en el interior del Congreso, ¿qué se ha dado? Hace poquito no le lanzaron un bote más grande que este directamente al rostro del presidente. Afortunadamente no le golpeó. ¿Y quién se lo lanzó? Una diputada. Entiendo que después se disculpó con el presidente, ¿verdad? En esos momentos hay gente que reacciona de manera bastante violenta y hay otros que no se meten en la confrontación, y muchas veces hay gente que busca provocar, y eso no justifica una reacción violenta, porque si alguien está provocando tenemos que tener la sensatez y la madurez de no caer en esa provocación, de hacernos a un lado. Eso no nos hace menos que nadie. Sin embargo, vemos una serie de situaciones donde lo que se busca es generar una reacción, donde se va a buscar al diputado que vemos que es más impulsivo, a insultarlo en su cara, donde vemos que se traslada desde su curul un diputado o una diputada y se va al curul de otro. Ya desde ahí usted puede medir en realidad qué tipo de intención lleva. ¿Qué tengo que hacer yo en la bancada, en los curules de la bancada de otro partido? Nada. Y si llego ahí es por alguna situación. Y ahí se han registrado, bueno, si ahí se golpeó el 2022 entre 6 diputados, si no me equivoco, la mayoría de diputadas golpearon a la encargada de asistentes de Cámara.
hay un dictamen médico de esa agresión, hubo una denuncia en el Ministerio Público, se llegó también a un arreglo interno. Entonces actos de violencia se dan permanentemente y esto no justifica ni es un incentivo para que se sigan dando. Cuando se da la violencia es porque no tenemos los argumentos para poder debatir como lo estamos haciendo en este momento, para poder expresar en qué estamos a favor, en qué estamos en contra, para poder establecer nuestras posiciones sin necesidad de caer en la ofensa. Si tenemos los argumentos suficientes, tanto para sostener nuestro posicionamiento político como para poder rebatir otro tipo de posturas, no necesitamos caer en la ofensa personal, ni necesitamos caer mucho menos en acciones de violencia, pero también no podemos confundir el señalamiento de situaciones que son incorrectas, el señalamiento de situaciones que están al margen de la ley con que nos vayan a decir es que ustedes confrontan, es que ustedes atacan. Ayer en un evento con embajadores de la Unión Europea, una diputada dijo, a mí si me atacan yo ataco. Entonces, ¿en qué estamos cayendo? ¿Cómo podemos aspirar a que bajen estos niveles de confrontación? Mire, cuando hicimos la socialización de la ley contra la violencia política hacia las mujeres con las diferentes bancadas, yo abrí mis redes sociales ahí en la pantalla y ahí pudieron ver la cantidad de obscenidades, insultos, oprobios que me ponen ahí, amenazas que me ponen ahí, pero yo no por eso voy a venir y voy a empezar a agredir o a insultar en los mismos términos ni a la oposición ni a ningún otro sector. Ahora, me parece completamente condenable esa situación que se dio en la que salió lesionada una aspirante diputada del Partido Nacional. Nada justifica una acción como esa, venga de donde venga, y precisamente hemos estado peleando porque la participación política sea un escenario seguro para las mujeres, porque no tengamos que pagar un costo por participar en política. Entonces no nos vamos a quedar calladas y no vamos a permitir que ese tipo de situaciones pasen sin que nadie reaccione. Entonces nos parece que eso es completamente condenable, no tiene por qué darse. Cuando usted lanza al aire un objeto, no sabe qué tipo de lesión va a provocar, a quién o la magnitud de la lesión que se va a provocar. Y ya está establecido en la ley, ¿verdad?, cuáles son los procedimientos, pero a lo que nosotros aspiramos es que colectivamente la sociedad haga un ejercicio precisamente de no estar promoviendo las acciones de violencia. Solo me pregunto yo cuando escucho a un presentador que habla más que sus invitados, mire, cuando se pone a despotricar que los diputados, que los funcionarios, ¿cuáles son las opciones que tenemos para gobernar un país? La vía electoral es una, y la otra ¿cuál es? O sea, la vía armada, y nunca tomó el pueblo hondureño esa opción. Entonces, si estamos claros que vamos a vivir en democracia, ¿por qué empezamos a debilitar las instituciones democráticas? Eso se da precisamente porque ahora hay un interés. Ya no se está apostándole por parte de los grupos fácticos de poder únicamente al control de los partidos. Ahora le apuestan a lo que en inglés se llama los outsiders, o sea, personas que en teoría no estaban en políticas, pero vienen con liderazgos mesiánicos a caer ahí y ser electos en un alto cargo. ¿Por qué? Porque a través de algunos medios, ya sea digitales o ya sea los medios tradicionales, se hastió a la población y se le dijo el Congreso no sirve para nada, el Ejecutivo no sirve para nada, la Corte no sirve para nada. Entonces el pueblo hondureño ya viene y busca otra alternativa, pero ya se ha visto a nivel de otros países cuál ha sido el resultado. Ahí puede ver que lo que lanzaron fue un objeto y es completamente condenable, ¿verdad?, ese tipo de actuación. O sea, ahí no se dijo voy a lanzárselo a X persona, se lanzó con el resultado lamentable de una lesión que no debió haberse dado. Ahí estábamos todos y todas, yo estaba ahí a unos pocos pasos, el cono me pudo haber caído a mí también, porque ahí estábamos personas de diferentes partidos. Bueno, en ese momento por lo menos del Libre y del Partido Nacional. Entonces, ¿qué es lo que le digo? Esta responsabilidad de la violencia que se está dando recae en diferentes actores
y para poder superar estos niveles de violencia, al igual que para poder superar los niveles de violencia contra las mujeres, se requiere de acciones conjuntas, pero lo leía yo recientemente en un libro. ¿Por qué no se decreta, así como se han decretado la guerra al narcotráfico, la guerra a las maras, la guerra a nivel internacional? ¿Por qué no se decreta la guerra contra la violencia que se ejerce contra las mujeres, la violencia doméstica, el maltrato familiar, la violencia política, los diferentes tipos de violencia? Pero fíjese que nos condicionan el apoyarnos o no una ley especial para prevenir y para erradicar la violencia contra las mujeres. En realidad no es para las que estamos de diputadas, las que estamos ahí, a pesar de esa violencia ya llegamos. Es para que no nos cueste. Ahorita que anduvimos haciendo partido, ¿cuántas mujeres se negaron a integrar planilla? Porque saben a lo que se exponen, a que las denigren desde su condición de mujeres, a que las ataquen desde diferentes perspectivas, que exponen a sus hijos e hijas también a ser víctimas de este tipo de ataques. Entonces, por eso tenemos que hacer de esta política espacios seguros para que la mayor parte de la población, sobre todo población que tiene la posibilidad de aportar y que no tiene la capacidad económica o que no tiene los medios de otro tipo para poder hacer una candidatura, que también tenga el interés y que también participe electoralmente. Sí, bueno, ya le voy a consultar sobre esto, lo que nos mencionaba. Abordando ya y ya evacuando el tema de esta violencia política y lo que pasó en los últimos días. Doctor, ayer también, o bueno, el lunes, se le consultaba a Jorge Cálex, él manifestaba que esto es evidente, que el crimen organizado, que el narcotráfico, que estos grupos oscuros siguen infiltrados en los partidos políticos. ¿Qué opinión le merece a usted? Bueno, antes de referirme a eso, yo creo que si a Silvia le hubieran tirado ese cono, no se lo hubiera pegado, porque Silvia es karateca o judócata. ¿Qué es karateca? Es karateca, entonces ahí nomás lo hubiera... Bueno, sí, mire, la verdad es que es preocupante por varias razones. Y por eso insisto, la unidad de política limpia ya debería de tener el presupuesto, ya debería de tener contrataciones de todas las personas que nos tendrían que estar revisando a todos los que estamos aspirando a un cargo de elección. O sea, esto no es ya un mes antes de que vaya el proceso electoral, eso es desde ahorita. ¿Por qué? Porque es ahí donde el crimen organizado, la criminalidad, el narcotráfico o los que se dedican a lavar activos, o los grandes empresarios que de acuerdo a sus intereses quieren que estén X o Y personas a financiar candidatos. Entonces, mire, es bien difícil para nosotros competir realmente. A veces uno yo le digo le hago la siguiente paradoja. Es como que nosotros vayamos a la guerra con piedras y otros anden con tanques. Es bien difícil. Y obviamente eso parte de ahí, eso no es nuevo en la sociedad hondureña, eso ha ocurrido desde mucho tiempo atrás. Si no, miren, ahí hay un montón de diputados que están en Estados Unidos guardando prisión, y es ahí donde insistimos, que yo aspiro realmente que la presidenta rectifique en esa decisión equivocada que tuvo de renunciar a la extradición. Es lo único que a nosotros nos garantiza que estos grupos tengan miedo y no hagan lo que están acostumbrados a hacer. Si nosotros seguimos con esa idea descabellada y decimos que se quite el tratado, mire, los más felices van a ser esa gente, porque ahí ya la única cosa que tenían como freno para no empezar a tirar el dinero a manos llenas a ciertos grupos, a ciertos diputados, a ciertos alcaldes, y realmente lo van a hacer impunemente, porque ya no van a tener lo único que le tienen miedo a ellos, es que se los lleven a Estados Unidos, porque allá sí el proceso de justicia es infinitamente mejor, con sus debilidades también, como todo país, pero es infinitamente mejor que el de nuestro país, porque allá la justicia no va a venir un alto funcionario a doblarle el brazo a un juez, a un fiscal, a un magistrado de la corte, no, allá se respeta. Entonces, si nosotros seguimos con esa idea descabellada de
quitar ese proceso de extradición, realmente ahí sí vamos a tener serios problemas en que estos dineros oscuros no se infiltren a las campañas desde presidente, diputados, alcaldes. Así que creo yo que estamos en un buen tiempo. Creo que el 28 de febrero vence ese término. Creo yo que le van a aconsejar bien a la presidenta y que probablemente, pues bueno, rectifique. Creo que rectificar es de sabios y eso va a denotar una buena voluntad en combatir estos grupos, porque si no lo hace, ¿cuál va a ser el mensaje? Que realmente pues está a favor de que estas personas se blinden y que esta gente pues, pueda empezar a financiar de forma así, más abierta a diputados. Actualmente ha ocurrido en el pasado, está ocurriendo ahorita y lastimosamente no se han hecho las observaciones, se han hecho las observaciones, pero no se han hecho las acciones necesarias y parte porque la unidad de política limpia ya nos tendría que empezar a supervisar a cada uno de nosotros con lupa para ver de dónde se sacan los recursos los diputados, alcaldes y los candidatos presidenciales. Bueno, doctor, pero es que también el problema es que esta política limpia con o sin presupuesto ha generado algún cambio en la situación en nuestro país. ¿Qué expectativas tienen ustedes, Daniel Guiscua, sobre este tema de las campañas? Porque sí se está hablando bastante de esto, de que sigue infiltrado el narcotráfico en la política. Sí, mire, bueno, hay que hacer un poco de historia. La penetración del crimen organizado a los estados no es algo nuevo ni es algo exclusivo de Honduras. En países como Italia vimos la penetración de la camorra, de la drangheta, donde puso muchos funcionarios públicos. Lo hemos visto inclusive en los Estados Unidos, donde Frank Costello y Luque Luciano, estos gángsters, pues financiaban ciertos gobernadores y alcaldes. Y yo no digo que esto esté bien o que sea una excusa, pero póngase a pensar usted, si el crimen ha logrado penetrar estos estados tan poderosos e instituciones tan robustas, ¿qué podemos esperar aquí en Honduras, en esta frágil institucionalidad, donde se documenta la presencia del narcotráfico más o menos a finales de la década de los 70? Desde ahí ya la CIA tiene rastreado que ya había presencia aquí, paso de droga, y eso es algo que ha venido penetrando y aumentando, porque el crimen organizado va a buscar aliados. El crimen organizado no tiene partido político, lo que busca es aliados que le faciliten su actividad. Y ya lo vimos lo último, con todo respeto aquí de los compañeros, pero ya viendo a don Carlos Zelaya en un video, esto evidencia que al crimen no le interesa de qué partido es usted. Lo que quiere es tener amigos en el poder que le hagan favores. Y en este caso, pues, ¿qué sucede a nivel de diputados? No sé en qué momento o qué pasó, pero es que ser diputado se ha vuelto demasiado caro en Honduras. No sé en qué momento se encarecieron tanto las campañas, que si bien es cierto, sabemos que desde que estamos aquí hay que invertir, sí, obviamente hay que gastar, pero se ha disparado demasiado. Yo veo aspirantes gastando cualquier cantidad de dinero con tal de llegar a toda costa a un cargo. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la intención real de ciertas personas de estar ahí? Y eso es lo que nos cuadra, solo un segundito, y eso es lo que nos cuadra. ¿Cuánto ganamos nosotros? O sea, ¿cómo diputados se está invirtiendo 10, 15 millones y usted multiplica lo que ganamos nosotros por 48 meses, bueno, más el aguinaldo 14º, entonces no cuadra? Estoy totalmente de acuerdo. A veces uno no tiene... Entonces la única forma es decir, bueno, van a hacer tranzas ahí, van a ir a robar, van a ir a privilegiar a ciertos grupos, porque eso realmente es lo que nosotros pensamos también. Se la dejo pasar porque es mi aliado, ¿verdad? Pero no me gusta que me interrumpan. Pero bueno, volviendo al tema, efectivamente eso. O sea, yo entiendo que es una campaña política, que hay que gastar, que hay que darse a conocer, pero hay que preguntarnos si estamos en campaña o si estamos en un concurso de gastar dinero. Porque si es un concurso de gastar dinero, apúnteme que yo voy a quedar de último. O sea, yo no voy a vender mi casa, mi carro y las pocas cosas que tengo por llegar a una posición. Pero si vemos personas, primero con ambiciones desmedidas, yo no entiendo cuál es la obsesión de ciertas personas de estar en el Congreso. Segundo, vemos gastos excesivos y no hay institucionalidad que lo controle. Porque, mire, de por sí se me hace irrisorio que
parece que el techo para un aspirante a diputado es gastar 5 o 6 millones en una campaña. O sea, yo no los tengo. Qué bueno por el que los tenga. Pero hay gente que se sobrepasa y gasta 8 o 10 millones de lempiras por estar ahí en el Congreso Nacional, y cuando usted multiplica todo lo que usted va a ganar en los 4 años, no llega a esa cantidad, y quítele su transporte, su hospedaje. Nosotros, estos 3 partidos, tenemos que estar constantemente ayudándole a la militancia, porque eso es algo de todos los días, de ocupa un ataúd, de ocupa una receta. Entonces hay cosas que no cuadran, y me preocupa que la frágil institucionalidad hondureña no tiene con qué hacerle frente a estas cosas, no tiene con qué detener el avance de estos capitales oscuros que están financiando campañas y que están realizando gastos excesivos. Mire, ojalá hubiera una ley como en México, donde, por ejemplo, ya los canales de televisión, lo que pasa es que aquí no voy a quedar muy bien, ya están obligados a darle publicidad equitativa a todos los candidatos. Nadie puede tener más, nadie puede tener menos. Pero aquí, mientras sigamos teniendo esta puerta abierta, tenemos espacio para que cualquier persona un día se levante y diga, bueno, yo quiero ser diputado, y empiece a derrochar dinero. Tenemos una institucionalidad que no es capaz de controlar eso, y mientras no detengan esto, la penetración del crimen va a seguir, porque, insisto, las campañas se han encarecido demasiado. No sé si habrá que cambiar el sistema de elección de diputados, habrá que buscar otro mecanismo, porque ya mientras la campaña esté tan encarecida, siempre va a haber grupos dispuestos a financiar personas que tienen el ánimo de llegar a estos cargos. Sí, bueno, Abuela, ya le vamos a dar la palabra, vamos a ir a una pausa. Sí, es que hay muchos que... Es que también aquí el licenciado Raúl Mayares lo ha dicho en muchas ocasiones, para meterse en la política también hay que tener pisto. Porque usted no va a llegar a un lugar con las manos vacías. Hay gente que se mete a la política y no quiere gastar ni un peso, tampoco es así la cuestión. Porque usted, bueno, usted que tiene allá en Comayagua, en la política, en el norte, en la zona central, usted llega a la comunidad a pedirles el voto, la gente está esperando que le lleve algo también. Es una situación difícil, pero también hay límites y sí han evidenciado exceso. Bien, continuamos en el foro, la entrevista de Canal 11, abogada Silvia Ayala. ¿Qué opinión le merece lo que se dijo en cuanto a este tema de las campañas, el crimen organizado? Es completamente ilógico que una persona vaya a invertir en política. Para empezar, la política debe ser un servicio. Desde el momento que se usa el término de invertir, es porque se está hablando de poner una cantidad de dinero para recibir más a cambio. Entonces ya ahí, ese es el primer indicio de que algo anda mal. Lo siguiente, si usted ve que una persona está poniendo en una campaña mucho más de lo que va a devengar en salarios en todo el periodo que va a estar en un cargo, también hay una situación que hay que investigar. Hay que tener en cuenta que esta unidad de política limpia, y me había esperado que llegáramos a este momento, el presupuesto lo va a recibir, pero recordemos que están adscritos al CNE, no se le asigna el presupuesto directamente. Entonces tiene que ser conjuntamente con el presupuesto del Consejo Nacional Electoral. Ellos deben hacer una labor bastante importante porque hay capitales que no se justifican. Yo creo que podemos tener una idea o un estimado de cuánto cuestan 30 segundos en la televisión. Imagínese una persona que tiene capacidad de pagar una transmisión en vivo de algún evento político. Eso hay que investigarlo. O personas que tienen la posibilidad de colocar spot publicitario cada 10 minutos en un canal de televisión. Todo eso es fácilmente regulado y es más fácil de auditarlo a través de la unidad de política limpia. Por eso es que es importante que ellos tengan los recursos necesarios, el personal necesario, precisamente para darle ese seguimiento. Es en realidad una cantidad menor del universo de aspirantes la que tiene acceso a medios de comunicación, que es el costo más caro, porque la publicidad para la política tiene un costo superior a la publicidad que normalmente se tiene para otro tipo de anunciantes.
Entonces también eso encarece la política. ¿Por qué le ponen la publicidad más cara a una persona que quiere dar a conocer sus propuestas de gobierno? Lo ideal sería avanzar a legislaciones en las que está establecido un acceso equitativo a los medios de comunicación, un mínimo para todos y todas las aspirantes y un tope en el que aunque usted tenga todos los millones para pagar, ya no pueda tener más de determinada cantidad de spot. Estos mismos programas de entrevistas, ya cuando estamos en campaña electoral, se les reducen a ustedes un montón porque tienen que estar pasando los spots de todos los candidatos que pagaron por salir en el espacio de la entrevista porque saben que tiene audiencia importante. Entonces se van disminuyendo los espacios para el contenido real del foro. Y así como eso, en la mayoría de los medios de comunicación, ahorita ya están ofreciendo paquetes publicitarios. Solo las personas que en realidad tienen capitales importantes pueden invertir en spots de televisión. Y le hablo de invertir porque en realidad eso sí lo manejan como una inversión, porque no hay una relación directa entre el ingreso que se va a tener con lo que se está pagando. Y si usted ve las personas, había una persona en mi departamento que no hubo ni un tal solo arbolito en la mediana desde que entraban en Santa Cruz de Yojoa hasta Corinto, que no tuviera una afiche de esa persona. Y esa persona no salió, fíjese, por cierto, iba a reelegirse y no salió. Entonces así hay un montón de personas que tienen una publicidad exagerada. Hay que preguntarnos por qué. Abogada, pero es que antes, o no sé si hay quienes dicen que ahora todavía es gran negocio llegar al Congreso, por ejemplo. Antes sí era negocio, porque antes era de público conocimiento, como lo dice el jefe de bancada del Partido Liberal, que llegaban en camiones blindados ahí, de camiones de valores, con dinero en efectivo para pagar por votos de diputados, y también porque había mucho tráfico de influencia. Ahora se ha erradicado eso. Mire, esas son las cosas que deben decirse del Congreso, que en este Congreso no se ha pagado por ningún voto ni para los temas que requieren de mayoría calificada. Elegimos una Corte Suprema sin comprar votos, elegimos un fiscal general sin comprar votos. Yo recuerdo que una persona de otro partido en un foro de televisión dijo: no teníamos los votos para elegir a Chinchilla, entonces compramos voluntades, y le hizo así en el programa, ¿verdad? Y ese tipo de situaciones eran como normal que inclusive se hablaran o se admitieran públicamente. Eso se ha erradicado. Y si a eso le sumamos en que los medios le dieran, aunque sea accesos mínimos, a las personas que sin tener capitales aspiran a un cargo de elección popular, entonces eso sería diferente. Ahí es donde personas, por ejemplo, una persona que ya aparece en medios de comunicación a razón de su trabajo, tiene una gran ventaja sobre los que no han aparecido nunca en televisión, o una persona que por otras circunstancias ha destacado en el arte, en el deporte, en otro tipo de actividades, tiene una ventaja. Yo la primera vez que me postulé, recuerdo que la única nota que salió del anuncio de mi postulación, porque era un partido bastante pequeño, era que con una karateca buscaba el partido ganar la alcaldía de San Pedro Sula. Esa fue la primera vez que yo participé. Entonces, obviamente, alguien que ya tiene algún reconocimiento público por una situación tiene una ventaja, pero el resto de los aspirantes, el resto de las aspirantes no tiene esa posibilidad. Y hay que decirlo, que la mayoría de este resto son mujeres, y los resultados confirman esa situación. La mayoría de los que pasan a las elecciones generales después del proceso primario son hombres, así que debemos buscar los mecanismos necesarios para poder dar a conocer las propuestas de los diferentes aspirantes, y para que no se vuelva necesario, para que no se encarezcan tanto estas campañas y que luego se llegue a los cargos a buscar recuperar esa mal llamada inversión que se hace en política. Bueno, abogada, ya solo nos falta media hora. Me quedo con usted para que nos haga un contexto también y que nos diga qué es lo que se espera para este día en el Congreso Nacional, luego de la reunión de junta directiva con los jefes de las diferentes bancadas.
Bueno, una reunión bastante respetuosa, la que se dio el día de ayer. Asistieron los jefes de todas las bancadas representadas en el Congreso Nacional. Debo decirle que una cosa son las reuniones de los jefes de bancada con la Junta Directiva. Ahí hay armonía, ahí hay respeto, ahí no se levanta la voz, ahí no se dicen las cosas que después bajando las escaleras se le van a decir a los medios. Y el día de ayer pues no fue la excepción. En la reunión pues se acordó que vamos a tener una sesión respetuosa donde se va a permitir el desarrollo normal de la sesión. Tenemos que recuperar estas semanas que previamente se habían solicitado por las diferentes bancadas de los partidos que vamos a elecciones internas y primarias. Eso también hay que decirlo, que fue una solicitud de la bancada de estos partidos, que fue un acuerdo que estos días se diera, porque esta sí es una inversión en la democracia, el permitir el espacio para que se pudiera dar los procesos de ultimar los detalles de las planillas, presentar las planillas, hacer la primera etapa de subsanación ante la autoridad interna de cada uno de los institutos políticos. ¿Qué es lo que se habló? Darle seguimiento a un tema importante, contratos de energía. Estamos también que no se han detenido las audiencias públicas del presupuesto general de la República. Hay otros dictámenes importantes que están para tercer debate. Hay un dictamen que es para prevenir el tema de los accidentes viales con el control de las velocidades, tanto en carretera como en las ciudades. Hemos visto cómo permanentemente tenemos desgracias con el costo lamentable de vidas humanas perdidas, precisamente porque no hay una legislación vial que nos permita regular estos niveles de velocidad, tanto en la ciudad como en las carreteras. Tenemos también otros proyectos que están para último debate, que van a ser retomados esta semana, para poder finalizar el proceso legislativo, y también pues se va a dar la opción para que puedan presentarse proyectos de decretos. Hay diputados que han manifestado su intención de presentar proyectos de decretos, y recuerde que estamos también en puertas con el tercer debate de la Ley de Justicia Tributaria. Recientemente recibimos a una delegación importante la semana pasada en el Congreso Nacional, los y las integrantes de la Comisión Especial que dictaminó la Ley de Justicia Tributaria, precisamente donde se nos hablaba de cómo a nivel internacional la mayor parte de los países están estableciendo mecanismos que nos lleven a impedir precisamente el blanqueamiento de capitales, que nos lleven a impedir que nuestro país sea declarado un paraíso fiscal, precisamente por la falta de control en estos mecanismos tributarios, y para que logremos al final de cuentas una justicia tributaria donde las personas que más ganan tributen en proporción a sus ingresos, porque en este momento tenemos un sistema regresivo donde las personas que menos ganan son las que proporcionalmente pagan más a través de los impuestos indirectos. Entonces también tenemos ahí pendiente la Ley de Justicia Tributaria, y hay otros proyectos que quedaron en puerta ya para su tercer debate, que van a ser agendados, y algunos diputados establecieron el interés en que se conozcan también algunas otras alternativas para ayudar a los sectores que resultaron afectados con el fenómeno climático, aparte de los decretos que ya previamente había aprobado el Congreso Nacional. Recuerda un préstamo que se contrató, que se aprobó precisamente para el control de las inundaciones y de desastres naturales, préstamo que se activaba únicamente cuando había una situación de emergencia. Entonces todos estos decretos que previamente fueron aprobados en el Congreso Nacional, más las acciones de prevención del gobierno central y de algunas municipalidades, permitieron que el impacto pues fuera controlado. A pesar de eso, pues hay un daño considerable que también algunos diputados quieren plantear algunas alternativas en la sesión del día de hoy en el Congreso Nacional. Doctor Sabión, ¿qué expectativas tiene sobre el retorno después de 3 semanas a sesiones en el Congreso? Bueno, ojalá que al Congreso, este día que lleguemos, empecemos a tocar los puntos torales. Tenemos, como bien lo dijo Silvia, enormes retos y proyectos de decreto que son de interés nacional, que no solo vayamos a leer proyectos realmente que no tienen trascendencia, porque estamos contra reloj.
y la sociedad y el pueblo hondureño nos demanda a nosotros ya respuestas concretas para mucha problemática que hay en todos los sentidos, en el aspecto económico, en el aspecto jurídico, en el aspecto social. Este país tiene problemas de todo tipo. Entonces, lastimosamente, no se ha llegado a los consensos necesarios. Ahí es donde debe haber mucha madurez, debe de haber mucha sensatez en los 128 diputados en la Junta Directiva de poder conjuntar los puntos intermedios, porque si van a querer imponer su verdad a la fuerza va a ser imposible, porque los votos no hay los votos. El oficialismo no tiene los votos. Pero ¿cómo se puede lograr? Bueno, con mucho acercamiento, con mucha sensatez, y ahí yo le doy un consejo muy respetuoso porque todos los que están en la Junta Directiva los conozco y algunos son buenos amigos. Muchas veces se han logrado consensos, pero ya una palabra salida de tono, una burla, una crítica destructiva, ya votan los consensos. Entonces eso no abona en nada. Tienen que respetar esos consensos para que podamos sacar la agenda adelante, porque al final y al cabo, si la agenda de país no se saca adelante, no es X o Y que va a perder, es el país. Y ahí es donde nosotros debemos de ser sumamente responsables, porque ¿qué es lo que dice la sociedad? Y con justa razón, que el Congreso realmente ha estado, si bien es cierto, trabajando algunas comisiones, pero la gente tiene la idea de que no se trabaja mientras no hayan sesiones. Claro, las sesiones es parte del trabajo, pero en las sesiones se sacan muchos proyectos de decreto que están en tercer y último debate. Tenemos la ley de colaborador eficaz que está en tercer y último debate. Entonces, para ponerle uno de los tantos ejemplos, la ley de justicia tributaria, nosotros hicimos una contrapropuesta, ley de equidad tributaria. Bueno, miremos cuáles son los puntos de convergencia en esas otras leyes y pongámonos de acuerdo en esos puntos, porque realmente sí tenemos que modificar, y yo estoy totalmente de acuerdo, que debe de haber una profunda reforma fiscal en el país. No podemos seguir así, eso estamos claros. Pero bueno, busquemos los puntos de convergencia para que realmente los que más ganan, más tributen. Yo me recuerdo que una de las observaciones que se hizo en este paquete de reformas, que tuvimos que reformar la ley de lavado de activos, que en nuestra comisión, que me honra en presidir, trabajó de la mano con la unidad de inteligencia financiera, porque muchos de estos capitales, por las cuestiones tributarias, eran paraísos, lavaban el dinero y se iban a paraísos fiscales. Entonces, estamos claros, hay que tener reformas tributarias, sí. Profundas reformas, no maquillaje, profundas reformas fiscales tenemos que hacerlas. Pero tenemos que ponernos de acuerdo. No es mi verdad absoluta, es la mejor de todas, no es la verdad absoluta de otro instituto político, pero podemos encontrar puntos intermedios. Y ese tipo de acciones que nosotros tendríamos que hacer en el Congreso, obviamente ahí nos lavaría un poquito la cara, porque así como estamos, realmente por eso nos critica un montón de ONGs que realmente se han dedicado a bajar el perfil a los diputados, y aquí realmente es un delito ser diputado, es un sinónimo de avergonzarse de ser diputado, y no, con todo respeto se los digo, habemos hombres y mujeres correctos, hombres y mujeres que sí trabajamos, hombres y mujeres que hacemos nuestro máximo esfuerzo para que esto camine, que realmente no podemos tener toda la fuerza porque no tenemos un cargo de influencia dentro del Congreso Nacional, pero creo que nuestra voz, nuestra opinión calificada en algunos temas, pues debe ser escuchada. Ojalá que también nos permita pues presentar proyectos, porque ahí ando uno, lo voy a tener que volver a buscar porque ahí lo ando en el carro. Uno de los proyectos, y no se me enoje mi amigo paisano Daniel Discoa, porque uno de los proyectos que tengo yo
es cambiarle el nombre, y lo voy a adelantar acá, es cambiarle el nombre a un bulevar de Comayagua que se llama Juan Orlando Hernández, y yo lo quiero cambiar por un hombre honrado, sin tacha, como cambiarle por Boulevard José Trinidad Cabañas. Entonces, ese es uno de los proyectos que tenemos ahí, ojalá que nos den el chance para poder presentar, porque realmente, y hay miles de proyectos que compañeros están ahí, que queremos que nos den la palabra, y bueno, y ojalá tengamos la oportunidad esta semana. Daniel Disco, Sí, usted bueno. no era nacionalista en los tiempos de Juan Orlando. Quiere que sí. Que hay un montón de calchurecos que no se acuerdan. Ya no lo conocen, ¿no? No, pero no lo conocen a Juan Orlando. No lo vamos a negar. Y, bueno, desde aquella campaña de Miguel Pastor, que mi papá incursionó en política, para hacer un poco de memoria, y no, yo no me enojo, doctor, lo importante es que hagan la obra, ¿verdad? El nombre, yo creo que nadie pasa por el nombre, sino por donde está establecido esto. Mire, nosotros, bueno, tenemos que legislar, ¿verdad? Tenemos que hacer nuestro trabajo legislativo. Sabemos, y no es excusa, tampoco uno va a llorar, pero sí somos todos objeto de ataques a diario de parte de ONG, de medios de comunicación. Este diputado no hace nada, los diputados aquí, los diputados allá, y no es que uno se moleste. Yo sé que los que entramos a política, pues tenemos que tener cuero de lagarto o de danto, porque nos dicen todo tipo de cosas, pero siento que tampoco es justo que se lleven de encuentro toda la institucionalidad sin hacer salvedades al respecto sobre qué hace cada diputado, sobre qué labor legislativa ha hecho cada diputado, y solo estamos viendo ataques sistemáticos a todas las instituciones, y nos parece que no es esto algo del todo justo. Por otro lado, esperamos que se logren los consensos. Nosotros, uno de nuestros puntos es poder ayudar a los alcaldes de estos municipios que han sido afectados por el tema de las lluvias con algún tipo de presupuesto, y ojalá pues se den los consensos. Como lo ha dicho el doctor Llave, muchas veces se tiene el consenso, muchas veces se tiene el arreglo, pero ya sale, siempre hay alguien que quiere salir en la foto, siempre hay alguien que quiere salir en televisión y ya pide la palabra, comienza a ofender, entonces así se vuelve difícil construir. Si cuesta tanto construir, pues no votemos las cosas con un par de habladas, y ojalá que la Junta Directiva sepa manejar esto de forma inteligente. Nosotros como Partido Nacional somos un partido demócrata, somos un partido que respetamos la voluntad de las mayorías, vamos a estar ahí, vamos a acuerpar aquellas cosas que puedan venir en beneficio de la población, una población bastante golpeada, una población a la cual ya no le rinde el dinero, una población en la cual hay mucha incertidumbre, y nosotros desde el Congreso, irónicamente, a 2 años y 10 meses de haber empezado, pues los temas de la gente siguen siendo los mismos: la falta de empleo, la falta de acceso a un crédito para emprender su negocio, y así otra serie de cosas donde no se le ha podido dar solución alguna. Pero también decirle a la población hondureña que estoy seguro que al menos en la mayoría de compañeros diputados no está la intención de hacerle daño a nadie. Al contrario, en este país vivimos todos, aquí tenemos nuestros pequeños negocios, clínicas o lo que sea, y nosotros queremos que el país marche bien, que la sesión del día de hoy pues sea una oportunidad para demostrar que podemos llegar a acuerdos las fuerzas políticas en beneficio de Honduras, bajar las banderas partidarias, pensar un poco en la población, y esperamos qué es lo que sucede el día de hoy. Bueno, continuamos ya, solo nos quedan 10 minutos. Abogada Silvia Ayala, ¿cómo consiguieron que los nacionalistas se les saliera de la cabeza esto de llegar a presentar la moción para interpelar al jefe de las Fuerzas Armadas? Ya para ir concluyendo, abogada. En el marco del respeto, en el marco de un diálogo en el que se plantearon las propuestas, las inquietudes de cada uno de las bancadas a través de su jefatura, y ellos expresaron claramente que no estaban desistiendo de la idea, simplemente que no lo iban a plantear en estos días. Y esto nos permite poder prepararnos para una sesión en la que podamos avanzar bastante en los temas de agenda. Efectivamente, habíamos olvidado que está pendiente también, ya listo para tercer debate, la ley de colaboración eficaz, que es una ley importante, una herramienta importante para poder abordar estos temas de judicialización de las estructuras de criminalidad organizada. Así es de que hay varios temas importantes que tienen que discutirse. Tenemos que prepararnos también para esta aprobación del presupuesto general de la República.
hay sectores importantes que ya han comparecido a las audiencias públicas, que van a continuar esta semana, y es conveniente, ¿verdad?, a través de la representación que cada una de las bancadas tiene en esta comisión de presupuesto, que asistan a estas audiencias para que puedan conocer en detalle para dónde van a ir orientados los fondos. Siempre en los debates en el Pleno las preguntas son las mismas, pero en estas audiencias públicas es donde se presentan las justificaciones de la institucionalidad del Estado. Por una parte, se presentan y se consultan los niveles de ejecución, y para satisfacción nuestra también desagregados por género, porque tenemos un presupuesto sensible a género, tenemos disposiciones generales del presupuesto y todo el presupuesto con un eje transversal para poder controlar, tener recursos etiquetados y medir cuáles son la inversión que el Estado está haciendo en temas que atañen directamente a las mujeres, que no somos un sector, sino que somos la mayoría de la población. Entonces es importante que tengamos específicamente definidos estos temas. Aparte del resto, lo de las contratas de energía es un tema importante que lo podamos abordar. Ya se había hecho una socialización amplia. Yo creo que algo que también debe de enorgullecer al actual Congreso y que nos ha caracterizado son esos niveles de socialización previo y posteriores a los dictámenes que se realizan, donde se escuchan a los diferentes sectores y se consideran cuáles son las propuestas y las recomendaciones que pueden ser incorporadas a los diferentes dictámenes. Entonces, cuando ya llegan a discusión al Pleno, ya la mayor parte de estas iniciativas o de estos dictámenes son ampliamente conocidos a través de los informes que cada uno de los diputados que representan a sus bancadas rinden a las mismas, para que se pueda tener un contenido ya bastante específico de cuáles son los alcances de estos dictámenes. Entonces tenemos trabajo pendiente, tenemos toda la disposición de sacarlo en estos días y vamos a continuar trabajando en beneficio de las grandes mayorías de nuestra población. Sí, muchas gracias, abogada, por habernos acompañado esta mañana en el Foro de la Entrevista. Gracias. Bueno, doctor, sus palabras también de conclusión aquí en Canal 11. Gracias, Fernando. Bueno, decirle que si desistieron de esa moción de interpelación el Partido Nacional, bueno, está bien. Pero yo le voy a decir, yo como jefe de las Fuerzas Armadas, ¿quién dijo miedo? Pues, si los diputados no muerden. Que hubieron incluso expresiones más levantadas de tono en anteriores jefes de las Fuerzas Armadas. Un bárbaro, yo me acuerdo que dijo que incluso que la reelección estaba bien, cuando el que tienen allá en Nueva York había violado la Constitución de la República. Eso no es nada nuevo. Claro, sí es criticable que lo dijo una ceremonia de ascensos, pero eso no debería de haber mayor revuelo. Si no quiere de repente en el Pleno, se hubiera reunido con una comisión especial que el presidente del Congreso hubiera pues nombrado. Y eso no era por qué hacer tanto revuelo. Yo creo que no era golpe de barraca, entonces. No, eso. hombre, eso no es golpe de barraca. Yo creo que si los que tienen las armas son los que deciden. Entonces, pero eso es una opinión muy personal. Creo que tenemos una valiosa oportunidad porque lastimosamente, y ahí estamos involucrados los 128 propietarios y los 128 suplentes que pertenecemos al Congreso Nacional, de mejorar la imagen del Congreso Nacional. Porque yo he mirado la percepción del pueblo hondureño y realmente nos tiene aplazados. Con algunos estudios dicen apenas un 18% del pueblo hondureño dice que el Congreso Nacional lo representa, y eso es peligroso para la democracia, es peligroso para la institucionalidad de un poder del Estado que debería de estar pues trabajando sobre la marcha. ¿Ha tenido sus aciertos? Sí, muy bien. ¿Tiene buenos diputados? Sí, y algo otros no son buenos porque ni se asoman, pero creo que en conjunto tenemos que mirar que al final esta mala imagen no solo le afecta al que está dirigiendo, a Luis Redondo, nos afecta a todos, porque dicen el Congreso Nacional, así que nos toca trabajar a los que tienen comisión, a los que presidimos comisión, hacer nuestro máximo esfuerzo a dictaminar en favor del pueblo y a sacar el trabajo
pues que el pueblo hondureño nos ha delegado en las urnas, para que ahí mejorar un poco la imagen, porque así como está el Congreso Nacional, su imagen está muy deteriorada y necesitamos, pues bueno, que los diputados, diputadas, tanto los que estamos como los que vienen, bueno, podamos hacer del Congreso Nacional algo que el pueblo hondureño se sienta pues orgulloso, no como actualmente está, que bueno, no se sienten representados. Esperamos que este día salgan con verdaderos proyectos de decreto, no como popularmente dicen a veces el pueblo, churros, no. Ocupamos avanzar en muchos temas fundamentales que el pueblo hondureño necesita para que tanto los procesos electorales primarios como en general, pues bueno, tengamos pues la certeza, la tranquilidad y la seguridad que la democracia se va a respetar en este país. Sí. Gracias, doctor. Gracias, Daniel Discoa. Bueno, decirle a la población hondureña que nuestra intención dentro de todo es pues hacer las cosas bien, que hoy tenemos la oportunidad de legislar a favor de la mayoría, que esperamos se agenden cosas que definitivamente la población vea con buenos ojos, que legislemos y aprobemos decretos que vengan a beneficiar directamente a la población, porque al final, pueblo, usted de la clase gobernante, de los políticos, solo quiere una cosa, quiere saber cómo le van a ayudar a mejorar su calidad de vida, sus condiciones de vida, las condiciones de su negocio, sus condiciones de estudio, etcétera. Y es nuestro deber, es nuestro compromiso ver cómo encontramos aquellos consensos, cómo llegamos a aquellos acuerdos que vengan a incidir positivamente en la vida pública. Entendemos que hay una polarización, entendemos que hay varias fuerzas políticas, entendemos que cada quien quiere llevar su propuesta y tratar de ganar la mayor cantidad de simpatizantes, pero que es un momento en el cual debemos pensar más en Honduras que en determinados partidos políticos. Como Partido Nacional somos demócratas, somos garantes de la democracia y créannos que siempre vamos a estar ahí haciendo esa labor de oposición responsable. Y quiero despedirme saludando a un grupo de amigas muy especiales, a la Asociación Nacional de Enfermeras Auxiliares, filial Ciguatepec, que el viernes estuvimos ahí compartiendo con su presidenta Leslie Moreira y todas las muchachas y muchachos que integran este grupo. Me alegra que su lucha haya llegado a un buen término y pues deseando el gobierno les cumpla sus peticiones. Muchas gracias. Gracias, Daniel Discoa. Gracias también al pueblo hondureño por estar siempre en el foro La Entrevista de Canal 11. Que tengan todos un buen día.